¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, ya saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy vamos a hablar de impuestos, hoy vamos a hablar de una causa general, un amago, casi diríamos una realidad de causa general contra la acción de la Hacienda española sobre los contribuyentes, quizá en un primer momento solo extranjeros, pero a lo mejor también nacionales. Vamos con todo. Bueno, pues sí, señores, es quizá uno de los días que yo tenía más esperanza de poder vivir y poder contárselo a todos ustedes, y es la llegada de una valiente operación por parte de un despacho de abogados, en este caso un despacho de abogados con sede en Washington y en Londres, es decir, de origen norteamericano, pero también con sede en Reino Unido, y que ha decidido ir en contra de la actuación habitual de la Agencia Tributaria Española, del Ministerio de Hacienda en España, de los encargados de recaudar los impuestos en nuestro país. Va a presentar la semana que viene, y aquí se lo contaremos, por supuesto, un informe en Madrid titulado Hacienda contra el Pueblo, un informe sobre España y la ley Beckham. El socio fundador de Amsterdam & Partners, que es el nombre del despacho norteamericano que va a presentar este informe y va a dirigir estas demandas contra la agencia pública, la Agencia Tributaria Española. Bueno, pues Robert Amsterdam, insisto, es el socio fundador de este despacho, y se va a acompañar por el experto en política fiscal Christopher Wales, que van a estar en Madrid para presentar, insistimos, este informe. ¿Qué es lo que han hecho en este informe? Recoger algunas de las quejas que muchos de los afectados han ido dejando en su página web Spanish Tax Pickpockets. Les repito, la página web es Spanish Tax Pickpockets, que ha sido publicitada en periódicos globales como Financial Times o Wall Street Journal. ¿Qué recoge este despacho de abogados sobre la actividad de la Agencia Tributaria Española? Bueno, pues dan cuenta de cómo un grupo de víctimas ha contactado con ellos para representar a quienes se han visto perjudicados por auditorías, investigaciones y onerosas reclamaciones financieras injustas realizadas por la Hacienda Pública Española sin fundamento. Nuestra campaña busca desarrollar una respuesta colectiva para visibilizar estas prácticas engañosas e injustas y defender los derechos de quienes han sido engañados por la famosa ley Beckham en España. Además, añaden que la agencia tributaria ha mostrado un patrón de discriminación y persecución contra residentes extranjeros con altos ingresos que puede implicar violaciones de sus derechos legales en virtud de numerosos tratados internacionales como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea o los principios de proporcionalidad consagrados en el derecho europeo, todo ello que exige que las medidas de ejecución sean razonables y equitativas. Esto es lo que dice este despacho, que va a representar, como decimos, a esta causa general sobre la fórmula, podríamos decir, filochantajista que tiene la agencia tributaria de operar en nuestro país. Yo creo que muchos de los que nos escuchan en el día de hoy son conscientes de que en alguna ocasión probablemente han tenido una reclamación por parte de la agencia tributaria que no se compadecía con la realidad de sus haciendas. Casi todos los que hemos comprado una casa hemos sufrido ese chantaje en carne propia cuando un año o 2 años después de esa compra nos han reclamado una actualización en base a sus propios criterios de el impuesto de actos jurídicos documentados que hemos satisfecho por la compra de ese inmueble. ¿Y en base a qué? En base a, según nos dice la agencia tributaria, que compramos la casa demasiado barata y según sus propias reglas tendríamos que haber pagado más por el impuesto de actos jurídicos documentados. Una actividad que, curiosamente, el Supremo ya le ha dicho en varias ocasiones a Hacienda que no puede llevar a cabo. Este es solo un ejemplo además menor
en el que las reclamaciones monetarias son pequeñas, lo que también conduce a que en la mayoría de las ocasiones ninguno de los contribuyentes rechacemos ese tipo de peticiones y terminemos agachando la cabeza y pagando, puesto que los procesos judiciales en los que nos podríamos ver inmersos para tratar de poner en valor nuestros derechos y de demostrar que la agencia tributaria está excediéndose en su intención recaudatoria con nosotros, serían mucho más largos y caros de lo que nos costaría pagar esa actualización o en muchas ocasiones esa multa que nos está pidiendo la agencia tributaria. La actuación de la agencia tributaria desde hace años ha rozado, bueno, pues lo que decimos, la extorsión. Los casos de personajes como Cristiano Ronaldo o como otro de los vencedores recientes, que ha sido el exfutbolista del Real Madrid y quizá próximo técnico del equipo, ya lo veremos, si finalmente Ancelotti marcha del Real Madrid, pues parece que será Xabi Alonso quien venga. Xabi Alonso pudo vencer a la agencia tributaria después de muchos años de pleitos y de bueno, pues dinero dilapidado en abogados, procesos judiciales interminables. No sé si llegaron a ser más de 10 años de proceso judicial que finalmente terminó a favor, que para el propio Xabi Alonso fue una victoria equiparable a todos los títulos que ha ganado en su vida, pero para el inspector al que derrotó en tribunales pues no suponía más que un expediente que se cierra para que se abra el próximo y a ver si el próximo a quien se lo abre tiene los arrestos que tuvo en este caso Xabi Alonso de mantenerle el pulso a Hacienda durante tantos años. Aquí en este programa hemos tenido a especialistas como Ignacio Ruiz Jarabo, recuerden el exdirector general de la agencia tributaria, que aquí sentado en esta silla que me acompaña a mi izquierda en el estudio nos explicaba cómo uno de sus clientes sufrió reclamaciones de Hacienda que le llevaron a la ruina y que le mantuvieron en un estado de desasosiego que terminó años después con la llegada de una complicación de salud que terminó por matarle. En este caso, decía Ruiz Jarabo, Hacienda persiguió a mi cliente hasta la muerte. Y es que es la fórmula habitual de manejarse de la agencia tributaria. En Libertad Digital, en Es Radio, lo hemos denunciado en numerosas ocasiones, hemos escrito artículos en los que describimos estas, no sé, esta manera de actuar que tiene la agencia tributaria en España y que hoy, ahora, con estas demandas que va a presentar a Amsterdam Partners, pues parece que va a tener contestación, no solo reacción a qué es lo que hemos visto hasta ahora, sino una contestación directa en una causa general contra la agencia tributaria, al menos no para no pagar impuestos, sino para que no nos extorsionen a través del pago de impuestos, además con amenazas de terribles multas y además de ir a la cárcel en caso de que no las pagues. Este va a ser el tema de hoy. Vamos a hablar con expertos, vamos a hablar con algunos de los abogados de este despacho y, en fin, vamos a tratar todo este tema con profundidad, pero antes vamos a ver qué nos trae la portada de Libre Mercado. Y tengo ya conmigo a Beatriz García. Bea García, jefa de Libre Mercado, ¿cómo estás? Muy buenas. Oye, un placer tenerte aquí en el día de hoy. Oye, no nos podemos perder la edición de hoy del Libre Mercado. Vaya colección de informaciones para hacernos una idea no solo de lo que llegó a pasar el lunes en el apagón, sino de todo lo que rodea esta campaña de acusaciones que está llevando a cabo el Ejecutivo para echarle la culpa absolutamente a todo el mundo de un fallo que, según vamos avanzando en el conocimiento de cómo funcionan las operaciones en red eléctrica, parece más culpa de una planificación orientada únicamente hacia las renovables, con las carencias y los problemas que esto supone para un sistema que está acostumbrado a trabajar de una manera y no de otra, y un ejecutivo que lo que hace es desviar la atención y echarle la culpa, en este caso, a las empresas privadas y a las centrales nucleares. Sí, esos son los culpables de Sánchez, lo venimos desarrollando el Libre Mercado, bueno, pues desde ayer, que el presidente pues ya apuntó también a las nucleares, además en que le preguntaran, o sea... las nucleares no son la solución, en esta ocasión han sido el problema. Efectivamente, pero es que tenemos a Beatriz Corredor, que ha dado una entrevista en la cadena SER, y bueno, tremendo, casi 48 horas escondida debajo de la alfombra,
la máxima responsable de Red Eléctrica, que es el máximo responsable de que el suministro eléctrico llegue a todos los puntos de España. ¿Qué dice Corredor? Bueno, pues es que la verdad que las declaraciones son completamente surrealistas. Dice que no volverá a ocurrir así, al estilo emérito, pero no da explicaciones de lo que ha ocurrido. ¿Cómo puedes prometer que no volverá a ocurrir? Y que has aprendido la lección, que también lo dice, hemos aprendido. ¿Sobre qué habéis aprendido? Si todavía me estás diciendo que desconoces las causas. También, bueno, pues quita culpabilidad, que esto, o sea, es que, o sea, está completamente fuera esta señora de la realidad. Quita culpabilidad a las renovables. Dice que es que las renovables son prácticamente como cualquier energía. Se olvida de que son oscilantes. Se olvida de que no generan estabilidad en el sistema. O sea, o no tienen idea de qué son las renovables o están mintiendo descaradamente a todo el mundo. Que no generan inercia física, que no funcionan de manera sincrónica, ¿cómo es? Síncrona, sino asíncrona. Exactamente, son asíncronas. Esto viene siendo, pues oiga usted, sí, como cuando tiene corriente continua y necesita transformarla en alterna, pues necesita un transformador, porque si no, no se ponen de acuerdo y no puede funcionar. ¿Qué pasa? Bueno, pues que se pone uno un transformador y ya funciona. No es así, pero valga el ejemplo de la fórmula en la que llega la energía de las placas fotovoltaicas al sistema de red eléctrica, es de una manera asíncrona y el sistema funciona con manera síncrona. Entonces hace falta que se pongan de acuerdo esas dos fórmulas, y esos adaptadores pues no están, y cuando están se ven sobrepasados cuando la mayoría de la energía que llega es renovable, que además de asíncrona es oscilante, como bien decías tú, y no siempre llega la misma a cada momento para poder casarse con la demanda. Es decir, un desastre, las renovables, que no se está solucionando, y que además lo que hemos descubierto ahora, Bea, es que llevábamos tiempo en el filo de la navaja y que esto podría haber sucedido en cualquier momento y puede volver a repetirse en cualquier momento. Y bueno, desde Red Eléctrica no solo nos está poniendo ningún remedio, sino que es que nos están tomando el pelo directamente. Llega a decir Corredor que es que no ha fallado nada. No, claro. No ha fallado nada, o sea, nos hemos quedado sin luz en toda España, y la presidenta, que cobra más de 500.000 euros al año, o sea, una de las mejores pagadas, una persona que, bueno, su experiencia es en el Ministerio de la Vivienda con José Luis Rodríguez Zapatero, se atreve a decir que no ha fallado nada y que les falta información, o sea, ya también barriendo un poquito como Sánchez hacia la empresa privada. Y luego, bueno, pues tenemos muchos más temas: el libre mercado, que España vendió electricidad a Marruecos, Francia y Portugal en pleno apagón de la luz, que la Red Europea de Redes de Electricidad advirtió de cortes en 2021. Bueno, pues muchísimos temas más. La experta de Corredor, que tampoco da la cara, y que, bueno, dice que es la garantía de suministro de las renovables, RTV, o sea, muy verde, en línea con su jefa, que 6 de los 12 miembros del Consejo de Red Eléctrica son socialistas, y bueno, pues muchísimos temas más en relación con el apagón, que es lo que ahora mismo interesa a todo el mundo. Bueno, pues como decía, no nos lo podíamos perder. Y dinos en qué estáis trabajando para mañana. Pues vamos a seguir tratando este tema de los informes que ya advertían, incluso de la propia Red Eléctrica, de que las renovables generaban problemas de abastecimiento, problemas de suministro, y seguiremos analizando, bueno, pues la última hora del apagón. Pues aquí lo contaremos también, Beatriz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Me acompaña ya con ánimo de lucro Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un tema, Rubén sabe que es un tema que me apasiona, entre otras cosas porque considero que la acción que ejerce la Agencia Tributaria en España es en muchas ocasiones injusta y además a sabiendas. Y lo que hace es seguir incrementando la presión sobre los contribuyentes, aun sabiendo que no tiene razón, pero con el único objetivo de llegar a un acuerdo y poder incrementar la recaudación, porque no hay que olvidar que los propios inspectores en España tienen, en este caso, incentivos propios dependiendo de la recaudación que son capaces de aglutinar. Esto es un desastre y tenemos una buena noticia. Y la buena noticia es que un despacho norteamericano, en este caso, Amsterdam & Partners, ha decidido poner pie en pared y empezar una, no sé si causa general, Rubén,
para poner encima de la mesa todos estos problemas. Efectivamente, es una iniciativa que parte de este bufete y sobre todo por afectados extranjeros por la agencia tributaria y por los abusos que presuntamente lleva a cabo la Hacienda española. Porque al fin y al cabo no podemos olvidar que, como hemos repasado en Libre Mercado un montón de veces, hay ciertas prácticas que son, no sé si claramente matoniles, pero que sí tienen un claro componente de amedrentación, ¿no?, contra los contribuyentes. Y hay casos de famosos, por ejemplo, lo comentabas antes, Xabi Alonso, Cristiano Ronaldo, lo hemos publicado recientemente en Libre Mercado, Sito Pons, por ejemplo. Marc Márquez también. Márquez, Lorenzo, Dani Pedrosa, en fin, una ristra numerosa de famosos, pero también, lógicamente, de personas anónimas, de ciudadanos anónimos que no tienen los recursos ni el tiempo para defenderse contra Hacienda y que muchas veces lo que optan es, pues bueno, pues por acceder a lo que podemos llamar quizás chantaje. Es que la fórmula es muy parecida, o sea, quiero decir, hay que tener mucho cuidado con lo que digamos, porque no, ya sabemos cómo es la agencia tributaria aquí, te pueden acusar de haber dicho algo que no has dicho, pero la fórmula que utiliza Hacienda, la que denuncian muchos empresarios que sufren diariamente, la que han denunciado muchos contribuyentes anónimos que lo han sufrido en carne propia, son técnicas chantajistas. Claro. Yo muchas veces explico el caso personal porque es el que conozco, me pasó a mí y no daba crédito, ¿no? Cómo se reclamaba cuando compré la casa en la que vivo, que yo vivo como propietario en mi vivienda, o propietario todavía es el banco, por la garantía hipotecaria, pero en cualquiera de los casos, después de la compraventa de la casa, que además, en mi caso, yo la compré a una entidad financiera que la tenía, con lo cual a mí nadie me pidió los famosos bombones, nadie me pidió una parte en negro, que sabemos que al menos en tiempos pretéritos era una actividad muy normal en España, y que quizá por eso Hacienda se acostumbró a reclamar una revisión al alza del precio de esa vivienda. Lo nuestro estaba todo auditado por un notario, el precio era el estipulado, además era un precio que estaba un poquito por encima de lo que las tasaciones estaban dando en aquel momento, las tasaciones oficiales de la Comunidad de Madrid, en este caso, sobre esa vivienda, y a los 2 años me encuentro con que la agencia tributaria me reclama una actualización del impuesto de actos jurídicos documentados que yo satisfice en su momento, y lo que me está pidiendo además es pues que en virtud de que, según lo que ellos estiman, el precio que yo pagué por la casa en aquel momento era muy escaso y que tenía que haber pagado más. Oiga usted, si el precio de mercado era el que era, si las tasaciones estaban por debajo y además le mandas toda esa documentación a Hacienda, y si resulta que además hay 2 sentencias del Supremo que a usted le están impidiendo hacer eso, pues tú, después de dar todas esas pruebas que son palmarias, y además con tasaciones, insisto, oficiales de la propia administración, dice, bueno, pues te mandará una carta de rectificación diciendo, oiga usted, me he equivocado, no tendría que haber seguido. Y lo que te contesta la agencia tributaria, en otros términos, es, me da igual lo que usted me diga, yo voy a seguir adelante, si usted tiene arrestos, dinero y ganas, siga reclamando y aquí le espero en los tribunales. Entonces, ¿qué dices? Pues me va a costar más el collar que el perro, termino pagando porque es que no me queda otra. Y dices, estoy pagando por algo injusto, estoy pagando por algo que no debería estar pagando. Si eso le pasa a un particular, como es mi caso, en el caso de una compra de una vivienda, ¿qué no le pasará a futbolistas, a empresarios? El propio José Elías, que es un empresario, ya no está en OHL, pero ha sido uno de los grandes... La Sirena también, ¿no? Accionistas, es el dueño de La Sirena, el supermercado La Sirena. Este empresario ha contado en numerosas ocasiones, en los numerosos podcasts y vídeos en los que participa, que él todos los años recibe su correspondiente extorsión de Hacienda. Le pide a Hacienda una serie de ajustes en sus declaraciones para que pague una coima. Entonces, para evitarse los procesos judiciales, lo que hace es pagarlo, independientemente de que finalmente tengan o no tengan razón. ¿Por qué decimos esto con relativa tranquilidad? Porque el Supremo ya ha fallado en numerosas ocasiones precisamente contra Hacienda, contra la agencia tributaria, contra este tipo de actuaciones, en muchos casos arbitrarias, en muchos casos excediéndose de las posibilidades que le da la ley para investigar a los contribuyentes, y el problema es que vemos que da igual lo que falla el Supremo.
Si el contribuyente decide pelear, en muchas ocasiones las gana. Pero el problema es que en muchas más ocasiones no se llega a juicio, porque se llega a un acuerdo antes para tratar de evitar ese proceso oneroso y criminal para el contribuyente, que en muchas ocasiones tiene que avalar cantidades que no tiene, se le bloquean las cuentas y es incapaz de poder seguir con los procesos adelante. Aquí Ignacio Ruiz Jarabo nos lo comentaba y a mí me parece un atropello brutal. Pero si te parece, creo que ya estamos en disposición de poder hablar con uno de los miembros destacados del despacho que estábamos comentando, en concreto vamos a poder hablar con el presidente de Media Theory, la agencia de comunicación internacional asociada al despacho Amsterdam & Partners, que es don James Kimmer. Don James Kimmer, creo que ya nos puede escuchar. Muy buenos días, buenas tardes ya. Buenos días. También tenemos al señor Amsterdam en la llamada, yo creo. Creo que nos está escuchando el señor Amsterdam, sí que me lo han dicho desde el servicio de prensa. Muchas gracias a los dos por poder atender, en este caso, la llamada. Don James Kimmer, quería preguntarle, ¿qué les ha movido a ustedes desde Amsterdam & Partners a llevar esta iniciativa aquí en nuestro país y presentarla a todos los medios como harán el próximo, creo que es el martes, aquí en la capital, en Madrid? Bob, he's asking what has motivated you to bring this case to Spain and present the press conference on Tuesday in Madrid. Listen, quite frankly, not only the issues that impact those clients that have come to us, but the behavior of the hacienda, which in a career of 45 years, I have never seen a developed country with a tax authority so out of control. Sí, lo que dice... Nunca en mi carrera de 45 años he visto una autoridad tributaria comporte en una manera tan afuera del derecho de Estado en toda mi carrera de 45 años. Nunca habían visto una actuación de estas características. Uno tiende a pensar, por la costumbre que ya tenemos en España, señor Amsterdam, que esto es habitual en los responsables de Hacienda de otros países y con otras empresas de otros países. Pero lo cierto y verdad es que cada vez que tenemos un conocimiento más profundo de cómo funcionan las cosas en nuestro país, se nos hace extraño pensar que fuera de nuestras fronteras pase lo mismo. Por eso entiendo que esa sorpresa es especial. ¿Creen ustedes que esta operativa, que esta operación, que esta gran demanda, esta actuación que va a llevar a cabo su despacho en nuestro país puede terminar en una causa general contra la Hacienda Pública Española? Do you think that the operation that you're undertaking, Bob, could result in a general cause against the hacienda? Absolutamente. Eso lo hemos entendido todo, absolutamente, sí. Sí, puede desarrollar. Can you elaborate? The issue, the structural issues that bring the hacienda outside the rule of law are merely exemplified by Beckham. It is systemically outside of the rule of law for every citizen of Spain. Los asuntos estructurales de Hacienda, que son fuera del derecho de Estado, solo son un ejemplo de la ley Beckham. La cosa es que afectan a todos los españoles y entonces nuestro caso es de todos. Es de todos, pero tal y como viene explicado un poco en la información que ustedes han ofrecido de esta demanda, en un primer momento, entiendo, han estado recogiendo fundamentalmente las quejas por el tratamiento que les ofrece la Agencia Tributaria Española a contribuyentes extranjeros que tributan también en nuestro país, que se han mudado a nuestro país. ¿Ustedes contemplan la posibilidad de que se unan a su demanda empresas y contribuyentes españoles
para amplificar esta demanda? So far, the information you presented, Bob, represents complaints that you've gathered from foreign taxpayers residing in Spain. Have you considered joining those complaints with complaints from Spanish businesses and Spanish citizens who've also been victimized? This is part of the white paper that is coming out on the 6th. In fact, we believe that these are the same problems, and the problems represent a toxic cocktail of incentivized inspectors engaged in a process where there is payment before appeal. And added on to that, the intimidation of constant threats of criminal process. Esto es un parte del informe que estamos publicando el 6 de mayo. Lo que creemos que es el problema es el mismo. Hay auditores incentivados con pagos antes de apelaciones. Para pronunciarte precisa, es un problema para todos y sí que el señor Amsterdam está considerando unir las quejas de empresas españoles y contribuyentes españoles con las quejas de los contribuyentes residentes. Bueno, pues espero que tengan mucho éxito en ese sentido y confío en que sean capaces de aglutinar los casos de tanta y tanta gente que sufre ese mazazo de Hacienda en nuestro país, con esa operativa que ha descrito muy bien el presidente del despacho, el señor Amsterdam, y que implica que los propios inspectores de Hacienda reciben retribuciones o incentivos por los casos abiertos y por la capacidad que tengan de recaudar, más allá de que las causas abiertas a los contribuyentes sean o no justas, o se ajusten o no a derecho, o se ajusten o no a la literatura que ya ha sentado jurisprudencia en el Tribunal Supremo y que en tantas ocasiones se ha saltado a la torera la propia agencia tributaria. De hecho, esto mismo, el propio Supremo lo ha denunciado en numerosas ocasiones. Mi pregunta ahora para el señor Amsterdam es si confía, si tienen ustedes algún tipo de reacción a día de hoy por parte del Gobierno o de los responsables o los portavoces de la Hacienda Pública Española o de la Agencia Tributaria a la demanda que están a punto de emprender o la operación jurídica que están a punto de emprender en nuestro país. He says he wishes you luck in bringing this case and notes that many cases have been successful fighting back before the Supreme Court against the tax agency. And he asks, have you had any reaction yet from the Spanish government or from Hacienda to the operation you're overseeing, Bob? We have exchanged some letters with the Hacienda, which frankly try to minimize the impact of the incentive payments. And as he may be aware, the Hacienda has not really come clean about the scope of the payments and how it is distributed. Sí, James. Hemos intercambiado unas cartas con Hacienda. Ellos no han enfatizado los incentivos a auditores. Han intentado minimizar el impacto de estos pagos, pero no han revelado completamente el alcance de dichos pagos. Correcto. O sea, han intentado ustedes mediar para que esto se solucione de otra manera sin éxito. Entiendo que esto es lo que nos está diciendo el señor Amsterdam y ahora tienen que ir con todo hacia adelante. Sabemos que en su página web, en la que han recogido los casos de estos clientes, viene recogido un documental que se llama Hechos Probados y que se ha emitido en España con todos los atropellos a los que se sometió a un solo contribuyente y que fue considerado el mayor deudor de Hacienda. Un caso que, la verdad, cuando uno lo conoce en detalle, se le estremece la piel. ¿Por qué han utilizado, por qué han considerado la posibilidad de reproducir este documental dentro de su página web?
We've seen on your website that you're screening the film Hechos Probados by Alejo Moreno, which is the story of one single taxpayer, the biggest tax debtor in history. Why did you make the decision to put this film on your website? Because it exemplifies the toll that the hacienda has taken, not only on this individual, but on, I am sure, tens of thousands of individuals in Spain. We can't just be abstract when we talk about human rights. We have to address the human cost. Dice que... Sí. Yep. Go ahead. Sí, James, por favor. Porque es un ejemplo de los costos que llevan personas ante Hacienda, no solo a este individuo, sino a decenas, a miles de personas. Estoy seguro, no podemos ser abstractos cuando hablamos de derechos humanos, por eso tenemos esta película, Hechos Probados, para contar la historia de un individuo y su experiencia horrífica ante Hacienda. Señor Kimmer, don James Kimmer, el señor Amsterdam, muchísimas gracias a ambos por representantes, insisto, de este despacho del que es presidente el señor Amsterdam, de Amsterdam & Partners. James Kimmer, ambos, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros con ánimo de lucro. Les avanzo que desde este programa y desde esta emisora Es Radio, desde nuestro grupo Es Radio Libertad Digital, vamos a seguir muy de cerca el desarrollo de esta batalla que van a empezar a librar ustedes en España contra la hacienda pública. Les deseamos todo el éxito del mundo y desde aquí daremos cumplida cuenta de cada avance que se consiga en este titánica lucha que les espera y en la que muchos tenemos depositadas muchas esperanzas. Muchas gracias a ambos por querer entrar en Con Ánimo de Lucro. He says, thank you, Bob, and he wishes you much luck in this battle you're undertaking against Hacienda. Well, thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias y gracias por su paciencia con mi español. El martes vamos a tener traductores profesionales. No soy un traductor profesional, obviamente, pero el martes sí lo tenemos. Lo mejor, don James, es que el inglés se les entiende a ambos perfectamente, aunque era necesario contar con su traducción, sobre todo para aquellos oyentes que no están habituados a escuchar estas comparecencias en inglés. Allí estaremos el martes para seguir su presentación en directo, pero vaya por delante el agradecimiento por querer estar en este programa. Un abrazo muy fuerte a ambos y mucha suerte. Muchísimas gracias. Bueno, pues la verdad que con las dificultades propias de una traducción en directo con dos personas al teléfono, pero en cualquier caso yo creo que ha quedado claro que este despacho está convencido de que Hacienda está sobrepasando todos los límites, que se está extralimitando, que está cometiendo, unas prácticas, está habituada a unas prácticas que escandalizarían a cualquiera fuera de nuestras fronteras y que han decidido ir con todo, no solo para defender los derechos de los contribuyentes extranjeros que tienen que tributar en España y que son presa de víctimas de esas prácticas de Hacienda mafiosas, sino también a aquellos españoles que quieran unirse a esta demanda. Pero yo decía y le preguntaba al señor Amsterdam por ese documental Hechos Probados que han puesto que han incluido en su página web Hechos Probados, un documental dirigido por Alejo Moreno, a quien creo que ya tenemos al teléfono. Don Alejo, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Alejo, tuve la suerte de poder escucharle cuando estuvo usted presentando su documental en Es la Mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos, creo que fue en el 2021. Me pareció un trabajo extraordinario, me pareció un trabajo muy necesario en España y me pareció un trabajo que venía con la intención o la vocación de poder abrir los ojos a tanta gente que en España vive naturalizando o normalizando, mejor dicho,
las prácticas prácticamente mafiosas que tiene la agencia tributaria. El caso que describís en el documental es, la verdad que uno, a medida que avanzan los minutos, se va indignando más y más, se le abren a uno las carnes de ver la situación en la que se puso a este que se consideraba el mayor deudor con Hacienda de España, que tiene narices la cosa. Recuérdanos qué fue lo que te llevó a poner en marcha este documental y cuáles son los objetivos de los que buscabas que has ido cumpliendo después de estos años en marcha. Bueno, el documental, como surge tantas y tantas veces, surge de manera, sobre todo cuando son temas así que te mueven por dentro, la voluntad de emprender un documental, porque siempre hacer algo en formato cine además es una complejidad enorme, entonces te tiene que mover algo por dentro, ¿no? Entonces suele surgir de forma fortuita, ¿no? Por decirlo así, te das cuenta de que hay un tema muy interesante delante tuya o que hay algo que te llama y que te invita a profundizar algo más. En el caso de Agapito fue de manera completamente fortuita al conocerle a él y al analizar su problemática, darme cuenta de que no estábamos sencillamente ante un problema de carácter tributario, más o menos llamativo por la cuantía, sino que estábamos ante un problema de derecho, ¿no? Y creo que lo que me hizo entender el caso de Agapito es que en España el derecho está siendo suave, siendo agredido permanentemente por el Estado y siendo menos suave, pues directamente ausente, ¿no? Entonces el caso de Agapito me permitía hablar de eso, ¿no? De eso que me parece que no está sobre la mesa en el debate y que debería estarlo. Indudablemente el antagonista es la agencia tributaria, pero se podría hacer extensivo a muchas otras ramas del Estado, vamos. ¿Qué le parece la iniciativa de este despacho de Amsterdam & Partners con esta iniciativa en la que además, no sé si como cebo o como argumento de derecho, utiliza su documental, Alejo, dentro de su página web en la que explican lo que quieren hacer en España? ¿Qué le parece esta iniciativa para abrir prácticamente o sin prácticamente una causa general contra Hacienda? Hombre, yo creo que todo lo que sea alertar por cualquier vía, cada uno tiene la suya, del enorme problema que hay y que además es, por decirlo así, inagotable, que va increciendo y que no solamente no tiene fin, sino que es que todavía se acrecienta cada día que pasa más, pues es muy bienvenido, ¿no? Porque, hombre, lo triste de esto siempre es que viene de fuera, ¿no? Lamentablemente esto en España es muy habitual, ¿no? Porque cuando surge algo desde dentro, como pueda ser mi documental, pues mucha gente se pone de perfil, ¿no? Incluso gente que está a favor, ¿no? En teoría, o que conoce que estas prácticas se producen y de manera masiva, ¿no? Ha puesto usted el dedo en la llaga y era la siguiente pregunta. La siguiente pregunta era: ¿una causa general contra Hacienda o venía de fuera o nunca llegaría, ¿no? Bueno, a la verdad que hay que decir, en honor a la verdad, que en España lo que sí tenemos son abogados que a título personal o como asociación, como el caso de la EDAF, cuando hace unos años estaban muy activos, no sé ahora que tienen una nueva directiva si es así o no, les tengo perdido un poco la pista, pero en su momento sí que ellos estaban muy beligerantes del derecho y la verdad que en el derecho tributario además encuentras grandes juristas, porque bueno, además tienen que estar permanentemente peleándose con la administración y entonces son gente con mucho callo, por decirlo así, y tienes gente como Saúl Alarcón y Alejandro, ¿no? Que llevaron por el 720 hasta Europa ganando, ¿no? Sí. Al Estado español por ese tema, o sea que sí que hay una cierta oposición, pero desde el punto de vista jurídico y desde luego no como una macrocausa, que creo que eso sí que es lo que falta. Es decir, pues si hablas con los especialistas en estos temas, o sea, con los abogados tributaristas, hay un consenso generalizado, vamos, te diría que por eso se produjo la Declaración de Granada que se menciona al principio de la película, donde abogados de todas las ramas y corrientes firmaban una declaración en la que estaban de acuerdo en que esto era una deriva ultra autoritaria del Estado, ¿no? En esta rama. Entonces, quizá lo que sí hace falta es algo como lo que este hombre está haciendo, ¿no? O este despacho está haciendo, de eso, pues que sean varios despachos que se unan
y ya no tanto quizás buscando un éxito cierto, porque es complicado, porque el Estado tiene unas herramientas ilimitadas. descomunales, pues sí, para defenderse, ¿no? Pero por lo menos para que sea un debate público, ¿no? Que eso creo que puede conducir a un cierto cambio. En cualquier caso, yo, una de las cosas que siempre he deseado después de estudiar todo este tema, que a veces, bueno, puede resultar un poco, pero creo que todo se podría reducir a poner en la pica uno de los grandes problemas, que es la presunción de validez y la presunción de veracidad. Es decir, empezar a cuestionar eso me parece que es urgente. La presunción Porque, de veracidad o de validez del funcionario público frente al claro, de la contribuyente, y administración. que hace que prevalezca, por ejemplo, para a la hora de, oiga usted, pues no me va a dar los 2 millones que le cojo, pero me los tiene que avalar, y de repente te cancelan todas las cuentas y ya no puedes hacer nada, ¿no? Bueno, es que la palabra del funcionario tiene un peso específico simplemente porque se presupone que está actuando de manera objetiva. Entonces, creo que eso ya, por la cantidad de veces que se demuestra que desde luego hay actuaciones que son más que cuestionables, ¿no? Y que es reiterado, pues creo que debería ponerse en cuestión esto de que el funcionario, por ser funcionario, tiene ya una objetividad intocable, y todo esto creo que debería ser un debate nacional urgente, ¿no? De saber hasta dónde puede, o sea, si hay que limitar ese poder de alguna forma o hay que repensarlo. Por supuesto, si me preguntas a mí, te diría, lo derogaría. Pero bueno, Por supuesto, yo no soy jurista, ¿sabes? el propio Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria, aquí en este estudio, nos dijo hace no mucho que era la primera de las medidas que él tomaría si tuviera responsabilidad alguna vez de nuevo en Hacienda, ¿no? Que esa presunción habría que quitarla de en medio, porque es la base en la que, digamos, Hacienda se envalentona a la hora de iniciar expedientes a diestro y siniestro, con o sin razón. Sí, bueno, claro, efectivamente. Bueno, no me extraña, porque además Nacho, que es, bueno, aparte de un grandísimo experto, es una persona muy, muy honesta y bueno, y creo que tiene una visión de cómo tiene que ejercer la administración sus potestades, el que la conoce bien, porque está efectivamente dentro, de limitar, ¿no? O sea, un poco es recuperar algo tan polvoriento y viejo como aquello que decía Montesquieu de que el poder pare al poder, ¿no? Entonces, esto que el propio Montesquieu reconocía las limitaciones y las dificultades, o sea, que no pensaba que es que, bueno, vivíamos en un mundo de yuppie de color de rosa. Él sabía que las circunstancias siempre iban a tender más la balanza hacia el poder ejecutivo, pero que en cualquier caso el esfuerzo que tiene que hacer la sociedad es contraponerse a eso, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto lo mejor que sería porque no existiera nada de esto, ¿no? Pero como existe, eso tampoco vamos a montar aquí una revolución armada, ¿no? Eso, pues ya que existe, por lo menos que se limite al máximo posible y que esté en el debate público. Esto es esencial, o sea, que la gente también, como sociedad civil, se dé cuenta de que no es conveniente para la salud democrática, si quieres llamarla, de un país, ¿no? Y además una cosa que aprendí es que esto se restringe a determinados países de Europa, ¿eh? Ni siquiera es común, o sea, que no es algo que compartamos con todos los países europeos. Creo que Francia, Italia, España, y en el caso italiano y francés están bastante más limitados que el español. O sea que creo que merece una reflexión, ¿sabes? Todo esto. Alejo, simplemente para terminar, en la web en la que este despacho describe todo lo que tiene previsto hacer, que se llama SpanishTaxPickpockets.com, podemos ver, además se ve directamente en la web, dándole al play, el documental Hechos para Dos de Alejo Moreno, el documental que hizo usted sobre la vida de Agapito y ese infierno en vida que le hicieron vivir desde Hacienda. Pero para aquel que quiera encontrarlo, ¿cómo podemos acceder a este documental? Bueno, efectivamente lo tenéis ahí ahora mismo en abierto, se puede ver ahí, pero también en Flixolé. Finalmente lo incluye en su catálogo, bueno, con lo que ahí, bueno, sí hay. Flixolé, además es amigo de esta casa, pues mejor que mejor. Miel sobre hojuelas, ¿sabes? Entonces, también te digo, invito a vuestra casa que da derecho de emisión de la película, cuando
queráis. Muy Díselo bien. ya al jefe y... Pues se lo diremos a Federico, sí. y siempre ayuda, siempre ayuda. Muy bien. Además, ¿sabes lo que pasa? Es verdad que lamentablemente esto ya lo presuponía yo. Es una película que es de 2021, efectivamente, pero va a estar vigente, por desgracia, durante décadas, me temo, ¿sabes? Eso es cierto. Entonces la vas a poder ver dentro de 10 años y vamos... Y vas a seguir indignándote igual. Sí, porque sabes que que tiene muy pocos visos a cambiar, vamos. Alejo Moreno, director de Hechos Probados, muchísimas gracias por estar con nosotros en Con Ánimo de Lucro y esperemos, por el bien de todos, que se le quite vigencia a esta película, no por lo buena que es buenísima, sino porque hayan cambiado las cosas en España, aunque poca esperanza parece que hay sobre esto. Bueno, pues sí. Un abrazo enorme, Alejo, muchísimas gracias. A vosotros. Continuamos Con Ánimo de Lucro y lo hacemos en esta ocasión para poder hablar ya, creo, con Hermenegildo Altozano. Hermene, ¿cómo estás? ¿Qué tal, don Luis? Buenos días. Muy buenos días, un gusto hablar contigo en un día en el que estamos hablando de un acontecimiento que no sé si casi podríamos calificar de histórico, que es el hecho de que haya un despacho, en esta ocasión creo que es norteamericano, pero también tiene sede en Londres, que se ha decidido abrirle una causa general contra Hacienda. Yo creo que tú y yo en alguna ocasión hemos hablado de que esta posibilidad sería fantástica, de que se produjera en nuestro país, pero que era muy difícil que un despacho nacional se atreviera a semejante gesta, ¿no? Bueno, y ya sabes que siempre, de hecho, ha habido algún intento de constitución de asociaciones de contribuyentes y cuando llega el momento específico de firmar la constitución de la asociación, pues la gente empieza a manifestar sus temores, sobre todo en el caso de asesores, pensando que puede perjudicar a los clientes, o en el caso de los clientes, pensando que puede haber algún tipo de represalia. A mí, fíjate, Luis, esta mañana pensaba sobre el paralelismo que existe entre el artículo 24 de la Constitución, que es un artículo muy garantista, donde habla del derecho a la tutela judicial efectiva, a un proceso sin las dilaciones indebidas, a la presunción de inocencia, y lo que es la actuación de la agencia tributaria con los contribuyentes, donde justamente se altera la carga de la prueba, hay una presunción de fraude, hay una presunción de culpabilidad, eres tú el que tiene que probar que no has incumplido tus obligaciones tributarias. Luego, fíjate que hay otro elemento, que es la administración disfruta del privilegio de la autotutela y de la presunción de legalidad de sus actos. Con lo cual, ¿qué ocurre? Bueno, pues que le ha pasado a mucha gente. Muchos contribuyentes deciden no recurrir por un doble motivo. Primero, porque muchas veces se trata de cantidades cuya cuantía desestimulan el recurso, es decir, te cuesta mucho más dinero contratar a un profesional que pueda plantear el recurso que la cantidad que te está reclamando Hacienda. Luego, por otra parte, Hacienda hace una cosa que es decirte, si usted no recurre, le rebajo la sanción. Oiga, ¿y el principio de legalidad? ¿Y el derecho a la tutela judicial efectiva? Es decir, ¿el derecho a la tutela judicial efectiva significa que a mí me cuesta más dinero ir a la tutela judicial efectiva porque si acudo a los tribunales usted no me aplica esa bonificación en la sanción o esa sanción reducida? Luego, por otra parte, hay otro elemento que es que debería levantar las ampollas de lo que es una recto actuar en una administración, que es que se paguen incentivos por abrir actas de inspección. Pero bueno, ya ¿esto qué es? O sea, si usted recauda más, le doy un incentivo. Entonces, es como si tú dices, vamos a ver, voy a darle a usted un incentivo por poner multas a la gente, o voy a darle a usted un incentivo por llevar a gente a la cárcel. Sí, totalmente. Tú, si supiéramos que los fiscales y los jueces tienen un incentivo económico en función del número de condenas de personas en los tribunales? Luego, claro, ¿qué ocurre, Luis Fer? Que a ti, tú imagínate, y hay ejemplos, el propio, por ejemplo, Aristrain, ¿no? que ha sufrido un acoso futbolistas, hay futbolistas muy... Xabi Alonso. Xabi Alonso es el ejemplo del héroe que resiste, pero ¿y la gente que no tiene
músculo o pulmón financiero suficiente para ello. Pero bueno, al final del camino lo que resulta es que estos señores han recibido el respaldo en los tribunales a su tesis, es decir, no son defraudadores, no son delincuentes fiscales, en todos los casos les estaban pidiendo penas de prisión. La pregunta es, oiga, ¿y el funcionario que ha dirigido las actuaciones contra ellos? Pues cierra un expediente y abre el siguiente. Un desastre, Hermenegildo. No tenemos tiempo para más, lamentablemente. La semana que viene te doy más tiempo, te lo prometo. Un abrazo muy fuerte, señor. Un abrazo, cuídate. Y nosotros nada, nos vamos al boletín de la 1, escuchamos las noticias y volvemos aquí en Con Ánimo de Lucro. 1:06 del mediodía, 12:06 en Canarias. Seguimos en Con Ánimo de Lucro y es momento de abrir página de mercado. Y en página de mercados tengo que contarles que el IBEX 35 está cayendo con fuerza en este cierre de abril mientras asimila todos los resultados presentados hasta el momento. En concreto, nuestro selectivo se está dejando un 1,47%. Abría esta mañana con caídas cercanas al 1%, ahora la sobrepasa ampliamente. Entre los valores que más caen, en este caso Banco Santander con un 5,33% abajo, ArcelorMittal con un 4,96% abajo y Redeia Corporación con un 5% abajo. Entre las compañías que más suben, AENA con un 2,6%, Indra con un 2,57% y Laboratorios Rovi con un 1,46%. Efectivamente es un día que suele ser habitual, de habitual volátil, entre otras cosas porque nos encontramos en plena presentación de resultados de las compañías, de resultados trimestrales y bueno, pues es el momento en el que las compañías, bueno, pues se miden con los inversores y los inversores deciden si los resultados que están demostrando se compadecen con las expectativas de crecimiento que tienen o no se compadecen con esas expectativas de crecimiento. Por eso hay compañías que, aunque presenten resultados y muy buenos resultados respecto al año anterior, si son un poquito peores de lo que esperaba, el ritmo de crecimiento que esperaban los inversores, por eso caen, como es el caso de Santander, que no es que haya presentado unos malos resultados, sino que en este caso pues tenía unas expectativas algo superiores en el mercado y por eso está cayendo en este momento. En cualquiera de los casos, a mí siempre me gusta tener expertos a los que poder llamar y que nos ayuden a interpretar estos movimientos de mercado o que nos ayuden a saber de qué manera nos tenemos que exponer al mercado para tener éxito. Este es el caso de uno de los inversores más exitosos que conozco y que además se presta a ser analista de cabecera de este programa, que es Emérito Quintana, el asesor del fondo Numantia Patrimonio Global, con quien ya puedo hablar. Emérito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo sé que tú eres muy poco amigo de esto de mirar en el cortísimo plazo, que al final los periodistas de bolsa pues tenemos que hacerlo, porque tenemos que dar la foto fija de mercado, pero sí que sé que cada una de las compañías que tienes en cartera, el día que presentan resultados, estás ahí el primero analizando los resultados y tratando de escuchar e incluso interpelar al propio management cuando explica esos resultados. ¿Por qué estos momentos en los que las compañías se miden y ofrecen los resultados obtenidos hasta el momento son tan propicios para la volatilidad? Explícanoslo. Bueno, hay incluso empresas que se gastan millones de dólares en intentar estimar si el trimestre va a ser un poco mejor o un poco peor de lo esperado. Recuerdo que hay momentos en los que, no sé, en 2018, 2019, cuando había tanta polémica sobre si los Tesla de verdad se fabricaban o si acababan por ahí en parkings cogiendo polvo, había empresas gastándose millones en imágenes por satélite para contar los coches que salían de la fábrica y los que no, y para el tráfico que hay, para el movimiento de personas que hay empresas que registran los vuelos de los directivos para ver a qué ciudades van, qué empresas podrían comprar para fusiones y adquisiciones, y estar un paso por delante de los demás en ese segundo en el que salen los resultados. Pero claro, una vez que pasan esos segundos, la información ya no vale nada. Y simplemente has intentado ser un poco más, conocer un poco mejor el trimestre que los demás, pero luego esa información no vale nada. Sin embargo, si vas acumulando información pues que no perecedera, ¿no?, que tiene larga vida útil,
pues entonces se puede acumular y te puede servir y tienes años de contexto sobre un tema, un sector, una empresa, y cuando ves algo, pues se te enciende la bombilla. Hombre, hay que Pero es decir, verdad que en Emérito, esos momentos, pues se ajustan las expectativas y entonces se mueve el precio y por eso aparece la volatilidad. no, claro, decías tú, a ver, parece que es de absurdo lo que hacen algunos de pagar millones para tener una información que se va a caducar en segundos, ¿no? Pero también es cierto que eso es así porque en buena parte, muy buena parte del mercado opera con trading en muy corto plazo, trading de segundos y por supuesto los productos derivados que lo que tratan es de averiguar cuál va a ser el próximo movimiento de la bolsa, y esto en los días en los que se presentan resultados es más habitual, ¿no? Esos movimientos, y bueno, pues después de presentar resultados, ¿qué hará? ¿Subirá o bajará? Entonces, como se opera con derivados muy apalancado, es decir, que tú inviertes poco para lo mucho que puedes ganar y también lo que puedes perder, yo creo que ahí sí se entiende que se gasten millones, porque son operaciones que en unos pocos segundos pueden hacer enriquecerse muchísimo a algunos operadores y empobrecerse muchísimo a otros, ¿no? Es curioso cómo funciona el mercado cuando dices, ¿por qué querer hacerlo más difícil cuando hacer las cosas un poco más fáciles está al alcance de cualquiera, o es quizá mucho más sencillo, ¿no? En este caso. Y a veces ni te sirve, porque le salen unos resultados, pero luego durante la call el mercado interpreta una frase de los directivos o un tono un poco más optimista o pesimista y cambia completamente el tono del premercado. Así que puede que hayas hecho un montón de trabajo y gastado dinero para nada. Bueno, eso casi fue lo que pasó el otro día, que comentábamos, ¿no? La presentación de resultados de Tesla. Creo que hablaba, que te comentaba yo cómo, bueno, pues siendo tan malos los resultados y esperándose tan malos, todos dábamos por hecho que el movimiento iba a ser a la baja, pero como Musk lo que vino a decir es que ya mi aventura gubernamental está tocando a su fin y voy a teletrabajar un par de días nada más para la administración y el resto me lo voy a dedicar a Tesla, eso fue suficiente para que se diera la vuelta y creciera con fuerza, ¿no? Después de unos resultados, la verdad, bastante malos. Sí, bastante cortoplacista, pero es así, funciona así. Luego hay cosas que también perdemos la perspectiva, porque con esto del apagón mucha gente decía, bueno, ¿por qué no ha caído la bolsa española si hemos perdido un día de PIB, ¿no? Pero aunque hubiese caído, no sé, un 10%, a los mercados les da igual. A los americanos ni se han enterado ni les importamos. En el índice mundial, hace 10 años España pesaba un 1,2%, pero ahora pesa un 0,6%. O sea, lo que pasa en España ni siquiera afecta al índice mundial. Claro. Eso me decía otro, no voy a decir quién, pero otro de nuestros analistas con el que tuve la oportunidad de hablar el lunes, bueno, concretamente el martes, me decía, fíjate lo poco que debemos importar en Europa, que se nos cae la luz a todos y las bolsas llanean en positivo sin ningún tipo de problema, ¿no? Bueno, nosotros siempre nos contaba Huerta de Soto que cuando estuvo en Stanford de joven, estudiando, estuvo varios años en Estados Unidos y nunca oyó ninguna noticia de España. Y una vez leyendo el periódico, solo leyó, ni siquiera en la portada, en un trocito de una página del periódico, que parecía que había habido un intento de golpe de Estado en España. O sea que lo más importante que nos ha pasado en 50 años, allí... Era una punta a pie de página en una página par de un periódico, ¿no? Sí. Bueno, es una pena realmente que esto sea así. Emérito, ya que te tengo al teléfono, cuéntame algo de Numantia. ¿Qué estáis viendo ahora mismo que os interese en el mercado? Pues ahora mismo lo que estoy es sobre todo ajustando pesos de las aportaciones que va habiendo, porque las aportaciones se han mantenido, incluso han aumentado en los momentos de más caídas, que eso estoy muy orgulloso por eso. Aunque lo hiciesen en otro fondo, o sea, hay gente con disciplina y que además aporta más en momentos malos, y entonces yo estoy, para mantener los pesos tengo que seguir invirtiendo toda esa liquidez en lo que vea más claro. Y hay empresas... ¿Y qué estás viendo? Danos alguna pista, no nos desveles todo, pero danos alguna pista. No, bueno, utilicé algunas empresas de las que no caían o incluso subían, estaban cerca de máximos, como Casey's Stores, para también hacer algo de liquidez y comprar las que más claras veía y más caía, porque yo creo que cuando estás invertido al 100% aumenta la disciplina
porque si tienes que vender algo para comprar otra cosa, tienes que tener muy claro que esa otra cosa es mejor. Claro. Y bueno, pues al final no te creas que han cambiado mucho las posiciones. Siguen ahí los inmuebles, los terrenos, los ferrocarriles en Estados Unidos y en Canadá. Y en Europa, pues hay una empresa pequeña y líquida, que es Georgia Capital, que por méritos propios y porque sigue subiendo, pues va aumentando peso en el fondo, porque las otras caen. Ya es un 4,5% del fondo. Y entre nosotros y otros dos fondos, pues tenemos ya un porcentaje elevado de la empresa. No sé si tenemos un 3,5% de la empresa y ya empezamos a tener algo de voz. Pero bueno, yo confío mucho en ellos y son muy buenos directivos. Bueno, pues vamos a seguirte muy de cerca, Mérito. Vamos a ver cuáles son esos resultados que habéis obtenido después de estos movimientos, lo satisfecho que estás o no, y ya sabes que cuando encuentres una nueva joya de estas que vas encontrando tú, nos la vas contando aquí y nos haces esa tesis. Que ya ves que Te puedo decir que la última empresa nueva es Mercado Libre, así que por fin estamos en Sudamérica otra vez. Bien, pues Mercado Libre. Además, no me puede gustar más el nombre, casi tanto como con ánimo de lucro. Muchas gracias, Emérito, como siempre, por querer atender la llamada con ánimo de lucro. Gracias a ti. Y llegamos al final del programa de hoy. Lo hacemos en la mejor de las compañías posibles, la de la voz de la economía en España y sobre todo en Es Radio. Carmen Tomás, ¿cómo estás? Muy bien, perpleja todavía estoy perpleja. ¿Tienes luz en casa? Sí, ahora sí, pero menudo día. Pero no será por las malvadas nucleares y las malvadas empresas energéticas que tienen la culpa de todos los males, ¿no? Exacto. Bueno, como te puedes imaginar, el sábado pues vamos a tope con el apagón. Sí. Vamos con los mentirosos, los irresponsables, los caraduras, los que no han pedido ni perdón, los que no dan la cara. En fin, con el coste económico, el coste reputacional y con la incertidumbre de que pueda volver a pasar. Así que, pues fíjate, si no hay tema. Fíjate que yo creo que esa es una de las peores lecciones que nos hemos llevado y de las peores caídas del guindo, como se dice popularmente, que hemos sufrido, ¿no? Yo te juro que estaba convencido de que en los primeros momentos digo, bueno, pues habrá sido, si no ha sido un ataque, pues habrá sido una tormenta perfecta, un accidente de los que ocurren, una muy mala suerte, un sistema súper garantista, con una sostenibilidad enorme, con una fortaleza enorme, un sistema que nos ha dado décadas de ni un solo apagón. Pues bueno, habrá habido un problema y no se volverá a repetir. Será muy difícil que se repita en el futuro. Ese era mi pensamiento inicial, hasta que empecé a hablar con los especialistas y me dijeron, no, es que llevamos tiempo jugando en el filo de la navaja y ya se acaba de caer la primera vez y esto puede que no sea la única. Y de hecho, Luis Fer, tú que sigues también Economía para Todos y además participas, no sé si te ha tocado alguno de los días. Yo hace ya como 2 meses que siempre al final del programa, los últimos 10, 12 minutos, se lo estoy dedicando al Maraz, pero también a todo lo que está alrededor. Sí. Y ya comentamos en algún programa, primero, hemos comentado los momentos en los que hubo que apagar la industria, sí, porque el tema se caía. La última vez que estuve yo con Santa Cruz lo hablamos, sí. Exacto. Bueno, pues hace 2 semanas ya dimos el calendario que estaban dando desde multitud de sitios, incluida Red Eléctrica Europea, avisándonos de que sin nucleares íbamos a tener apagones con horas, fechas y de todo. Luego nos hemos enterado, efectivamente, que también ya la propia Red Eléctrica en un documento se ponía un poco, alertando un poco, claro, no tan públicamente como hubiéramos deseado y ellos no querían, de que pues el exceso de renovables podía suponer que el sistema petara. Luego hemos sabido también hoy que el sistema de seguridad que Red Eléctrica tendría que haber tenido en marcha no estaba. Y esta señora, que es una caradura, que hoy, después de casi 48 horas, ha aparecido en la SER, Beatriz Corredor es registradora de la propiedad. Y yo la recuerdo porque cuando en la crisis financiera, un día sí y otro también, animaba a los españoles a comprarse pisos. Sí. Esta era la señora de los 500 y pico mil euros
que da la cara esta mañana, que no ha dado la cara, porque al final ha dicho que, bueno, más o menos tiene claro qué ha pasado, pero que todavía hay que analizar muchos datos, pero que tenemos el mejor sistema eléctrico y el más resiliente, o sea, la voz de su amo. ¿Qué dijo Sánchez? Lo mismo, que teníamos, joder, pues para tener el mejor sistema del mundo, vaya una, en fin, me callo. Y luego, por supuesto, la inmunización que no venía a cuento de las nucleares, que ya está todo el que sabe de nucleares, que el gobierno lo debería de saber y no debería de engañar. Precisamente el hecho de que algunas estuvieran paradas con la autorización de Red Eléctrica, por supuesto, que es un monopolio, no es ni privada ni nada, es un monopolio, les había dado el permiso y precisamente por no estar al menos 5 reactores, que por cierto Sánchez mintió hasta en los reactores, Sí. Pues podían haber, si hubieran estado en marcha, podían haber mitigado en cierto modo pues el apagón tan general, ¿no? No el apagón, pero sí que hubiera sido tan de toda la península. En fin, de verdad, o sea, luego el coste económico que ha sido brutal y el coste reputacional. Hoy ya estoy leyendo que la Citi, diversos fondos, diversos bancos extranjeros y no sé qué están diciendo, oye, cuidado con España porque si no resuelven ciertas cosas, eso es un nido de problemas. Así que la verdad es que la situación es muy preocupante y vamos con Carlos Cuesta y Manuel Llamas, vamos a darle vaya plantel que tienes. Por eso, vamos a darle Ya la semana pasada, que te había dicho Carlos y luego no pudo venir, pero tuvimos a Beatriz y a Santa Cruz, sí. Y ya empezamos también, bueno, ya recuperamos también pues todos los problemas que tiene la red eléctrica española, los miles de millones que están esperando porque no hay suficiente, porque no se ha hecho nada, porque en fin, todo eso. Y ya pues no te quiero decir ya después del lunes, pues todas las cosas que tenemos que comentar, aparte de los caraduras que no han dado la cara, no pedir perdón a la gente y la gente, pues claro, más o menos, pues entre los que ayudaron, que son muchos, y los que se lo tomaron a pitorreo, pues bueno, yo el lunes dije, joder, qué idiota, que me reí del kit digital y no me compré una radio a pilas. Y no tenía coche porque lo tenía en el taller, que por supuesto no lo tocaron, y me quedé sin poder oír la radio. Fíjate. Así que estoy negra, me he comprado ya una radio a pilas. Bueno, pues ya estás preparada para la siguiente. Esa es la pena, ¿no? Esa es la pena. Y luego algo que me parece terrible y es comprobar que como ya pasaba en la Rusia soviética o en todos los sitios donde el comunismo ha sido el partido político predominante, bueno, el sistema político predominante, el único, que no había nada que pudiera contradecir al líder, ¿no? A la nomenclatura. En el caso de Chernóbil, el que se equivocaba era el reactor. Digamos, el gobierno no podía estar equivocado y había que hacer lo que el gobierno decía, independientemente de que eso fuera a explotar o no, porque el que no tenía razón era el reactor y no el gobierno. Federico explicaba esta mañana cómo en época de Mao, como le molestaban los pájaros, había que matar a todos los pájaros, aunque eso luego provocara una hambruna, porque luego nadie se comía los gusanos y esos gusanos acabaron con las plantaciones, ¿no? Bueno, o sea, en Venezuela le echaron la culpa a una iguana. O sea que... En Venezuela, bueno, pues eso. Te quiero decir que, y en este caso, resulta que, oye, que se puede decir, oye, pues mira, hemos apostado mucho por las renovables, pero las renovables tienen una serie de problemas que tenemos que trabajar para mitigarlos, para que no vuelva a pasar esto. Pues ya está, pues lo dices, pones en marcha las soluciones que haya que poner, pones tantos generadores que traten de poner la señal síncrona en lugar de asíncrona y, pues chico, pues ya está, pues pero no. Y Carmen, no, las nucleares. La culpa es de las nucleares, la culpa es de las empresas. Claro, nos hemos equivocado, el calendario vamos a llevar al Congreso para que la propuesta sea votada por todos, que ya hay mayoría en el Congreso para eso, pero bueno, y lo vamos a hacer y las centrales, si te hubieras informado, que estabas informado, pero no sé qué venía a decirlo, con las centrales en marcha hubiéramos podido mitigar esto, así que bueno, pues como otras veces, cambio de opinión, no miento, cambio de opinión,
y esto se paraliza. Pero no, claro, había que mentir a la gente, darle esto de manejar y seguir manejando el asunto del ataque, cuando la red eléctrica, no la presidenta, sino al que han mandado al prieto esto pobre que se ha comido todos los marrones, diciendo no, si nosotros ya con el CNI y tal hemos descartado ningún tipo de ataque, y seguían hablando de ataque. O sea, de verdad, estamos en manos de una gente que no tiene ni ética, ni moral, ni es humana, ni tiene resiliencia, ni nada que se le parezca. O sea, tener a la gente como la has tenido tirada en las estaciones de tren, y que el puente que es tan dado el ministro Puente, tan dado a hablar y a tuitear y a no sé qué, o sea, ni pedir perdón, o sea, de verdad, estamos en manos de una gente que yo por eso, a pesar de que anoche en Dieter escuché a Mafo Bueno decir que él no cree que vuelva a pasar, yo la verdad me fío mucho de él, por supuesto, pero mira, yo me he comprado el transistor por si acaso y vamos a ver qué pasa. Bueno, y por rematar, que no tenemos tiempo, vamos a hablar también que ha salido el dato ha salido la EPA el lunes, que claro, con el apagón, pues también hubo apagón nadie se preocupó de la EPA, que se corresponde perfectamente con el dato del PIB del primer trimestre, que ha salido hoy también, de que se ha moderado muchísimo el crecimiento, obvio, porque si los datos del paro han sido tan malísimos y sobre todo en los servicios, pues es que la cosa no iba a ir bien y efectivamente pues no ha ido tan bien como se esperaba, por lo menos el gobierno. Así que el cohete SOS llamando a tierra, que va para allá. Lo del el cohete, la cohete verdad, va para abajo, se va para abajo. Tremendo. Carmen, me has dicho que Manuel y Carlos Cuesta. A las 2 este el sábado a las 2 de la tarde directo, y luego y luego en todas las plataformas posibles. En todas las plataformas. Y en Libertad Digital Televisión este fin de semana no tenemos... Este sábado no hay televisión, así que pues otro día lo recuperaremos. No pasa nada. Ya el lunes lo recuperarán o lo que sea, o la semana que viene más. Muy bien. Pues Carmen Tomás, muchas gracias como Luis, siempre. Gracias a ti, como siempre. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Chao. Y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí un día más. Y ya saben, aquí les esperamos mañana a partir de las 12. Hasta entonces, sean muy felices, amigos. En Es Radio Libre Mercado, con ánimo de lucro, con Luis Fernando Quintero.